Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal de dibujo digital. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar a todos, en el que salgo un poco de mi zona de confort y va a ser acuarela digital. No sé, a ver qué va a salir en esta cosa. Y bueno, quería mandar un saludo muy especial a Isaac Moreno Aldana, que me ha pedido que le salude y por supuesto que te saludo con todo el cariño del mundo, a ti, a todo México y a todos los hispanohablantes, que este canal lo he hecho por vosotros, por todos los que entendéis mi idioma, porque bueno, hay una frase que no sé si conoceréis, seguro que la conocéis muchos. Cuando yo me planteé hacer el canal, pues quería llegar a ayudar al mayor número de gente posible, ¿no? Y bueno, a lo mejor si lo hubiese hecho en inglés, pues seguramente tendría más visitas y más de todo, pero vamos, me negué en rotundo, porque bueno, hay una frase muy bonita de Nelson Mandela que dice que si tú hablas a una persona en un idioma que entiende, pues llegas a su razón, pero si hablas en su idioma, llegas a su corazón, ¿no? Entonces yo creo que la forma de expresar mis conocimientos y demás es en mi idioma. Y aparte, pues nada, yo tengo mucho cariño por toda la gente que habla nuestro idioma, creo que es un idioma precioso. Y chicos, o sea, va dedicado a todos vosotros, no solo a México, que me estáis dando un apoyo genial, sino a todos los que hablamos este idioma. Y en el vídeo de hoy es un vídeo muy especial también se lo voy a dedicar a mi pueblo de adopción, que bueno, que está en Segovia, también a Segovia, que es, bueno, es una provincia de España que está muy cerquita de Madrid, donde vivo, y se lo voy a dedicar a Abades. Y os voy a contar un poquito más mi historia con Abades, el cariño que he recibido del pueblo y demás en este vídeo, en el que voy a dibujar una bubilla que espero que no le siente mal a nadie de Abades. Yo lo hago con todo el cariño porque me ha pedido una Ana, que es de allí. Un beso, Ana, que os quiero mucho a todos. Y lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste. Estoy un poco nervioso porque es que es acuarela. Vamos allá. Bueno, nada más abrir el Realistic Paint, lo que nos encontramos es esto, que es una galería. En esta carpeta que se llama lecciones, tenemos unas lecciones que realmente, o sea, vas dibujando lo que te viene al lado. Está muy bien. Creo que son como pequeños vídeos y demás, y bueno, está bastante chulo. Y a la hora de crear un proyecto, puedes hacer o dibujo, o pintura en acuarela, o pintura al óleo. Entonces, si tú le das, por ejemplo, a dibujo, tienes distintos blogs para abrir, y si le das al óleo, pues te pasa lo mismo, pero con distintos lienzos. Entonces, si abrimos, por ejemplo, vamos a ver, puedes cambiar también el tipo de el lienzo que tiene el caballete, ¿vale? Si le damos aquí, se nos abre un interface en el cual pues nosotros podemos ir coloreando, ¿veis? Tenemos aquí el tipo de brocha que podemos elegir y un pequeño vídeo que te dice cómo actúa la brocha, ¿vale? ¿Veis? Entonces nosotros lo podemos aplicar, podemos cambiar nuestros colores, también tenemos aquí una paleta, todo bastante configurable y demás. Y una vez terminemos, si le damos aquí, hay una opción muy chula. Tú puedes sacar el dibujo tal cual como en otros programas, pero hay una opción que tienes aquí tu dibujo y como si estuvieses en un estudio de pintura, para que lo puedas subir a las redes sociales. Y está bastante gracioso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una acuarela. Yo ya tengo abierto un proyecto de acuarela y lo que vamos a hacer es pues un dibujo de una bubilla. Nosotros podemos también meter una capa con una referencia, ¿vale? Si le damos aquí si le damos aquí, añadir una referencia aquí abajo, ¿veis? Entonces pues, podemos coger una foto del carrete y podemos ponerlo aquí de referencia. Entonces yo lo que voy a hacer es una foto de una bubilla, o sea, un dibujo de una bubilla, ¿vale? Si le damos aquí arriba, tenemos varias cajas con distintos materiales que podemos utilizar o sea, no tenemos el óleo, pero tenemos para hacer bocetos y demás. Esto es para hacer tintas y escritura, esto es aparte, esto hay que comprarlo aparte, esto lo he comprado yo aparte. Y esto que es para recortar, mover el dibujo
dibujo y demás, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar a boceteando. Vamos a coger un lapicero para bocetear, que creo que va a ser este. A ver. Vamos a coger este. También tiene carboncillo, tiene todo, ¿vale? Y emula bastante bien las técnicas tradicionales. Entonces yo lo que hago para empezar el boceto es, vamos a poner aquí la cabeza de la bubilla y vamos a ir, vamos a ir haciendo el cuerpo con una línea, ¿vale? Luego lo podemos agrandar y lo podemos disminuir cuando queramos, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a trazar el cuerpo de la bubilla. No sé por qué sale de color este lápiz. Voy a coger otro, voy a coger este. Ahí, vale. Vale, vamos a ir trazando el cuerpo de la bubilla. No se va a parecer a la foto. No se va a parecer a la foto, ¿vale? A ver, lo primero, pues porque yo no tengo la técnica lo suficientemente depurada como para hacerlo calcado. Lo segundo, porque me lo estoy tomando como si estuviese haciendo un apunte del natural, ¿vale? Y lo tercero, porque, a ver, yo tengo uno de mis primos, es biólogo, y además es una eminencia. Estudió biología, se llama Santi, un abrazo Santi, desde aquí, no sé si lo ves. Si no, Eva, se lo trasladas. Y una vez, bueno, nosotros teníamos una casita de campo, mis padres tenían una casa de campo, y a mí me gustan mucho los animales, entonces, pues, claro, le pedí consejo para comprarme un libro para ver pájaros y demás y saber distinguirlos. Y mi primo lo que me dijo es que si me lo compraba, me recomendaba que fuese en lugar de fotografías de dibujos. ¿Por qué? Pues porque en las fotografías puede salir algún animal que sea distinto, porque tenga alguna... hay una cosa que no me gusta de la aplicación y es el zoom. Es un poco rollo, ¿vale? Porque tienes que poner... Si pones ahí, te sales del lienzo. Entonces tienes que ir enfocando... Y es un poco rollete, lo de los dedos. Bueno, entonces mi primo me dijo que eso, que en los dibujos pues el artista siempre va a hacer las características del animal y siempre va a reflejar un estándar, por así decirlo, de las características del animal. Entonces las fotografías pues siempre puede ser que el color pues difiera un poco de los animales en su conjunto y demás y que era mejor el trabajo de los dibujantes. Que por cierto, que mis primos también dibujan fenomenal. Bueno, ahí la verdad es que tengo una familia un poco artística. Ya os lo he dicho en algún vídeo. Y la cuestión es que, pues bueno, yo lo voy a hacer así siguiendo un poco el consejo de mi primo. Por ejemplo, le voy a hacer el pico cerrado en lugar del pico abierto y sí que quería hacer un dibujo con la cresta y demás. Y esta fotografía... viene de la galería de Instagram de Raúl, que os voy a dar el link abajo, porque tiene unas fotografías de naturaleza alucinantes, pero totalmente alucinantes. O sea, es un artista. O sea, Raúl es un chico o sea, es que sabe dibujar también y vamos, nada más viéndolo dices, joder, este chico, además innato, le pasa un poco como a mí y bueno, pues el que es artista parece ser que es artista de todo y tiene ya os digo, o sea, tiene unas fotografías alucinantes de pájaros que bueno, le pedí permiso, me dio permiso para utilizar sus fotos y bueno, yo le estoy muy 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 agradecido y os recomiendo que os hagáis, vamos, que sigáis su galería de Instagram, es una pasada. Vamos a ver, ahora le voy a poner aquí el piquito, pero se lo voy a poner cerrado. Eso es. Y le voy a poner aquí, que en alguna foto lo he visto, tiene aquí unas plumas blancas, y yo a mi bubilla se las voy a poner, ¿vale? Bueno, lo de la bubilla viene porque me lo ha pedido Ana, de Abades. Un beso a Ana, que
que os queremos mucho. Y es que en el pueblo le llaman bubillos. Yo lo hago con todo el cariño del mundo, espero que a nadie le sienta mal, le siente mal. O sea, yo lo hago de verdad con todo el cariño del mundo esto, ¿eh? No es... Y bueno, que me ha pedido una de Abades, ¿eh? O sea, que no... Entonces, pues bueno, le llaman bubillos y me dijo, Ana, oye, ¿por qué no haces en el próximo dibujo que hagas un vídeo una bubilla? Dije, bueno, eso está hecho, Ana. Y es que, a ver, el pueblo para mí, yo os explico, yo tengo una madre, bueno, mi padre es de aquí de Madrid, casi gato, se llama gato a los que tienen varias generaciones de familiares, de padres y de abuelos que han nacido en Madrid, ¿no? Entonces, pues mi padre es prácticamente gato. Y mi madre se vino a Madrid, pero ella es de Cáceres, de Extremadura. Que, bueno, tiene familia en Brozas, que bueno, también les queremos mucho a la gente de Brozas. Y la cuestión es que pues nosotros hemos ido al pueblo, pero claro, como está más lejos y demás, pues no hemos ido, o sea, yo realmente pues no tenía pueblo como tal, he ido alguna vez, bueno, siempre que he ido allí a Brozas, pues me han, pues, qué voy a decir, con todo el cariño del mundo y demás, y hemos disfrutado muchísimo porque, bueno, pues es una tierra preciosa, Extremadura, os la recomiendo, si venís algún día a España, echarle un vistazo a Extremadura. Y la cuestión es que, claro, yo nunca he tenido pueblo como tal. A mí me venían la gente del cole y me decía, joder, pues he estado en el pueblo, no sé qué, y siempre tenía cierta envidia, ¿no? Porque, bueno, pues porque aquí los pueblos en España son una maravilla, la verdad. Y, y se vive muy bien, o sea, viven de maravilla allí en los pueblos. Y claro, la cuestión es pues que siempre tenía envidia y demás y bueno, yo cuando empecé a salir con la que ahora es mi mujer, pues claro, ella tenía pueblo y demás, pues joder, pues fuimos al pueblo por primera vez y claro, yo iba allí, pues imaginaos, pues una persona que viene de Madrid, que es una ciudad bastante grande, Segovia lo conocía, pero no lo conocía a fondo, porque, bueno, Segovia también es preciosa, el acueducto de Segovia. Pues lo mismo que os he dicho de Extremadura, os digo de Segovia. Si venís a España y tenéis la oportunidad, por favor, vamos, tenéis que visitar el acueducto. Es una de las maravillas del mundo. O sea, voy a empezar ya con la acuarela, ¿vale? La capa de referencia, si le damos aquí, se puede añadir la referencia, pero te crea una capa, entonces la podemos quitar para dibujar más tranquilos. Bueno, voy a empezar dando una base de verde por toda. Luego volveré a poner la referencia porque la voy a necesitar. Voy a coger ya el estuche de las acuarelas y voy a empezar a dar una capa de verdes. A ver. ¿Veis? Tiene un pequeño vídeo que te dice lo que hace cada. Voy a dar una capa de verdes. A ver. Eso es. Fijaos si es realista que cuando tú pulsas suelta y luego ya es como si fuese todo aguado, ¿veis? No sé si lo apreciáis, es una pasada, ¿veis? Y luego la puedes extender, mola un montón, ¿eh? Mola un montón. Yo es lo más parecido que he dibujado con acuarelas en mi vida esto, es una maravilla. Y entonces voy a dar una base de verde por aquí. Bueno, os estaba contando de Segovia, el acueducto, hay que verlo. Entonces yo cuando llegué allá al pueblo os voy a contar una anécdota que resume lo que es para mí Abades, ¿vale? Pues yo llegué allí, claro, pues yo llegué y yo lo que quería pues era agradar, lógicamente, yo vengo de Madrid, no había estado allí en la vida y demás, entonces pues los amigos de mi cuñada y de mi mujer, que os quiero mucho también, que desde el primer momento, joder, pues es como si nos conociésemos de toda la vida, pues yo cuando entré al bar del pueblo, pues resulta que pues yo dije, joder, pues voy a invitarles. Voy a invitar a los amigos de mi mujer. Y después de pedir y demás, ya una vez no lo habíamos bebido, que iba a pagar, pues dije, venga, que yo os invito, que es la primera vez que estoy aquí y demás. Llegó Virgi, que es una amiga, y dijo, anda, guárdate eso, no hagas el ridículo, que estás en mi pueblo, que te invito yo. Pues para mí Abades es eso.
¿sabes? No saques la cartera que estás en mi pueblo y te invito yo. Es que, bueno, ya con los años me han dejado invitar. Pero Abades lo que representa para mí, pues es eso, que me han abierto como el que te abre las puertas de su casa desde el primer día, ¿no? Pues para mí, mi pueblo, porque yo me considero adoptado en Abades, pues para mí Abades es eso, es eso. Es lo más bonito que creo que puedo decir de Abades, que es, te abren la puerta como si estuvieses en tu casa, desde el primer momento. Y mis hijos allí, tú les dices que si prefieren el pueblo o la playa, y ten por seguro que van a decir el pueblo. Así que, ¿qué puedo decir? Que con 33 años conocí por fin un pueblo. Tuve ya un pueblo, vamos, me adoptaron en un pueblo. Así que estoy muy agradecido a Bades. Y tenemos muchas ganas de ir. Pero claro, con todo esto de la pandemia, estuvimos el año pasado, pero tampoco queríamos salir mucho, pues porque aunque hicimos cuarentena para ir, pues quieras que no, pues en el pueblo, pues es un pueblo pequeño y allí pues el virus pues podía hacer mucho daño. Entonces lo que hicimos fue ir, pero realmente prácticamente no salimos de la casa de allí, del pueblo, porque nos daba miedo pues poder transmitir el virus a alguien. Aunque ya os digo que es que hicimos todo lo habido y por haber, hicimos cuarentena, pero lo que no queríamos era que se pudiese infectar a alguien del pueblo, nos daba terror. Así que este año que ya creo que vamos a estar vacunados, pues va a ser otra cosa. Seguramente sí que nos tomemos alguna caña allí en el bar y demás y podamos ver más a la gente, que estamos deseándolo, porque ya os digo que es que, de verdad, todo lo que puedo decir yo allí son buenas cosas, de la gente y del pueblo. Y de los florones de la tía Paquita y de las fiestas y bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Pues que quiero mucho a Bades. Quiero mucho, 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 mucho a Bades. Así que este vídeo se lo dedico a Bades. Bueno, como veréis, estoy dando bases y ahora estoy dando un poco pinceladas. No me está quedando muy allá, voy a tener que trabajar bastante. Va a ser un vídeo largo y a lo mejor lo edito, ¿vale? Porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo quiero hacer una cosa muy rápida, pero bueno, para que os hagáis a la idea del programa, pues sí que más o menos os va a servir. Yo de todas formas tengo en la recámara uno hecho, pero bueno, sí que quería que vieseis cómo funcionan los pinceles. Vamos a ver, tenemos también, pero hay que hacerlo muy suavito para extender, como si echásemos agua, ¿veis? Para extender las manchas de color, ¿vale? Pero hay que hacerlo muy despacito y con mucho tiento. ¿Por qué? Porque lo aclara tanto que lo puedo dejar en blanco el papel. ¿Veis? Si yo hago así mucho, ¿veis que lo dejo en blanco? Entonces hay que hacerlo con mucha, 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 mucha sensibilidad. Vamos a ver. Es que es muy difícil, chicos, hacer esto de una sola sesión. Es muy difícil. A ver, yo a malas ya os digo que tengo un plan B, ¿eh? Que creo que lo voy a utilizar. Bueno, más o menos habéis visto el proceso de cómo he aboceteado y cómo he empezado el color y demás, y cómo se puede extender la pintura, ¿vale? Veréis, también se puede hacer con manchas. Es una pasada el programa, ¿eh? Estaréis viendo que es una pasada. Entonces yo tengo aquí, que lo hice por si acaso, ¿veis? Aquí tengo otro boceto. Claro, este lo hice con más tiempo y demás. Y tengo ya una bobilla hecha. ¿Veis? Que la he subido yo ya a mi Instagram. Que la habréis visto los que me seguís en Instagram. ¿Veis?
pues bueno, básicamente pues la he hecho pues un poco con las técnicas que habéis visto, pero con más trabajo, lógicamente. Entonces es una aplicación que sí que os recomiendo, es una pasada, está muy bien. Y prometo hacer de óleo y a lo mejor también con lápices de colores y demás. Y como veréis lo que os decía en el vídeo, yo la he hecho con el pico cerrado, la quería con la cresta y demás. Le he hecho los plumones aquí blancos, que no los tiene en la foto. Y es un acabado muy rápido y tal. Y lo que os decía, si le dais aquí, a ver, espérate. Si le dais aquí, hacer una foto, mirad qué efecto más chulo. Lo procesa, ¿veis? Y parece que tienes que es de verdad. Es una maravilla de aplicación. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y es lo que os digo, que es que una ilustración de este tipo tiene bastante más trabajo. Así que bueno, espero que os haya servido un poco para ver cómo funciona la aplicación y ya haremos más cosas, ¿vale? A ver si sí que puedo hacer algo, aunque sea pequeñito, en óleo o demás, pero sí de principio a fin, una ilustración un poco menos compleja que esta, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, cuidad mucho y nada, a disfrutar del dibujo, ¿vale? Un saludo a todos y un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.